Bueno, nos metemos nuevamente en el tema de comienzo de clases. Recibimos a la directora general de Educación Secundaria, a Jennifer Cherro, para hablar sobre esto justamente en la enseñanza media. Bienvenida, Cherro, ¿cómo anda? Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, ayer conocimos un nuevo protocolo que se va a aplicar en los centros educativos. ¿Cómo se va a materializar en los liceos, no? Donde hay más flujo de personas, los chicos son más grandes, pero no va a ser obligatorio el uso de tapabocas dentro de los salones. ¿Cómo se va a concretar en los centros? Bueno, nosotros el miércoles en sesión aprobamos el nuevo protocolo, siempre en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Tenemos algunos cambios en lo que venía siendo el protocolo del 20 y del 21. Por ejemplo, los jóvenes pasan a cuarentena 5 días si tienen síntomas o si no. Digo, si tienen síntomas se quedan en su casa, pero si han tenido contacto hacen cuarentena 5 días. Al sexto se reintegran al centro educativo. Perdón, Cherro, si tienen contacto con un positivo, ¿va a ser la cuarentena igual? Es decir, el tema es el siguiente. Suponte que en un centro educativo se da 1 o 2 casos. La notoriedad de antes era que se procedía a la desinfección del centro educativo, quizás hasta el cierre preventivo ese día del centro educativo. En este momento el centro se sanitiza, se limpia a fondo, pero las actividades continúan. Si hay un contacto o si el alumno tiene, en realidad, puede llegar a ser sintomático o asintomático, tiene que permanecer 5 días en su casa y el sexto día se reintegra la labor. ¿Pero qué pasa con ese grupo? ¿Ese grupo se aísla? Es decir, continúa yendo a clase a no ser que pase alguna particularidad de que manifiesten también. Porque ayer, Silva, por lo menos yo no se lo entendí, que si había un contacto con positivo y no tenía síntomas, entendí que seguía bien, yendo pero con... en el caso de que tenga los síntomas o sea sintomático, pero haya alguna sospecha, lo que se hace es mantener, digamos, por prevención, 5 días alejados y al sexto se reintegra. Hasta ahora se habían contemplado 10 y hasta 14 días en casos de los niños, por ejemplo, de primaria. Eso ha cambiado. Por ejemplo, el uso de los aires acondicionados, que no estaba permitido. Ahora, si tenemos una correcta ventilación en los salones, podemos llegar a usar los aires acondicionados. Obviamente que todas estas medidas van a implicar de todas formas el uso de la mascarilla para el caso de los adolescentes, que en niños menores de 6 años no es obligatorio, pero en los adolescentes y adultos sí, se recomienda que sí. Evitar las aglomeraciones en los recreos. Que no era obligatorio el uso del tapabocas dentro de los salones, tampoco para secundaria, se lo preguntamos. Es decir, para los menores de edad sí, para los adolescentes y los adultos sí, sin duda que los adultos sí lo tienen que tener. Y lo que sí es un cambio es el hecho de que el aforo es completo en el salón de clase. La presencialidad es completa, la asistencia a clase es obligatoria. Y bueno, y en caso de registrarse un caso o 2 casos, el director del liceo automáticamente tiene que tomar contacto con el Ministerio de Salud Pública, llenar un formulario, para que las autoridades sanitarias den las instrucciones de qué medidas seguir en cada caso. Ustedes recuerden que nosotros tenemos 307 liceos, este año abrimos uno más, que está en Cerro Largo, el Cerro Largo número 5 se abre, es nuevo. Y presentan distintas particularidades. Tenemos centros grandes, centros pequeños, casas adaptadas a liceos y otros centros que fueron hechos especialmente para que funcionen como centros educativos. Entonces, insistimos en lo que es la contextualización en las conductas. Tenemos confianza en nuestros equipos directivos y en los funcionarios docentes y no docentes que a esta altura han tenido experiencia y fíjense que dentro de unos pocos días vamos a ingresar ya en los 24 meses de estar en pandemia, lo que ha implicado un año 20, 21 y hasta un 22 con un inicio de año lectivo en pandemia, con variantes, ¿no? Porque la verdad es que es así. El año pasado tuvimos quisimos apostar a la presencialidad, tuvimos que detener eso, hubo mucha virtualidad, por eso hubo que prepararse para apoyar a nuestros docentes, generando guías para una educación combinada y demás. Y este año justamente nosotros, comprobando que lo que hicimos el año pasado de hacer una guía de inicio de cursos,
Codicen está sacando una guía de 170 páginas, de los cuales 83 páginas son de secundaria, y nosotros allí a las comunidades educativas le damos orientaciones acerca de, por ejemplo, las asignaturas divididas en áreas, ciencias experimentales, ciencias sociales, lenguaje, artes, hacen las sugerencias a los docentes de cómo encarar el curso, hacen priorizaciones programáticas, aparecen consejos incluso de todo el repositorio que tenemos de las actividades que realizamos en plataforma CREA, con la particularidad este año además que el año ya pasado empezamos a trabajar fuertemente desde secundaria con Plan Ceibal. Antes los productos de Plan Ceibal se insertaban en nuestros centros educativos y ahora nosotros desde los técnicos hemos pedido cursos especiales que se necesitan para nuestros alumnos, como cursos autoasistidos para alumnos, para docentes, y hemos venido trabajando en coordinación muy bien con Plan Ceibal. Eso también está publicado en esa guía. Estamos poniendo al día lo que es el repositorio que hemos puesto Liceo en Casa dentro de nuestra página web. Entonces, digo, no es que las comunidades comienzan a trabajar solas. Yerro, ¿la extensión del uso de esta herramienta digital podría suplantar o de alguna manera disminuir la falta de profesores en algunas materias que se conviertan, por ejemplo, de forma virtual? Bien, ahora que me traes ese tema, te comento que nosotros tenemos ya en ciclo básico más del 96% de las horas dadas, más del 95% de las horas dadas en bachillerato, y tenemos algunas materias como física y química, a los cuales le hemos ofrecido las horas a los efectivos, a los egresados interinos de los centros de formación docente, ronda segunda de efectivos, a los interinísimos que no son egresados, y aún así hemos tenido dificultades para cubrir, por ejemplo, concretamente te digo esas asignaturas. Obviamente que vamos a tener que instrumentar lo que es el tutor en línea, hacer un llamado para que estos grupos no estén todo el año sin docente, más allá de que seguramente vamos a tener que acudir a algún llamado extraordinario, digamos, con algunos perfiles para algunas asignaturas en algunos lugares de nuestro país. Nosotros hoy, por ejemplo, en Salto tenemos 70 horas libres, ¿tá? Y en Montevideo y Canelones tenemos más del 95% de las horas dadas. Generalmente y tradicionalmente en secundaria se cubren un 98, un 99% y siempre queda ese remanente de asignaturas que son deficitarias porque no tienen docentes, que se atienden de alguna forma especial. Hoy más que nunca, o por lo menos desde que está esta administración, siempre intentamos hacer llamados de tutores en línea para atender esas necesidades. O sea, este año, por ejemplo, podría ser una modalidad combinada, que por un tiempo tengan clase virtual de física, para poner un ejemplo, y después venga un profesor, no sé, a mitad de año y va a ser... Es que yo creo que cómo sería. La educación combinada de lo que hemos aprendido de transitar en pandemia, creo que es una herramienta que llegó para quedarse. Antes los docentes usaban o no la tecnología. Creo que desde el 2020 fue necesario instaurar el uso de la tecnología y hoy las clases o las visiones se dan de otra manera. Por ejemplo, nunca nos hubiéramos imaginado tener que hacer exámenes virtuales, ¿no? O en forma mediados por tecnología. Y sin embargo el año pasado, bueno, secundaria trabajó fuertemente, por supuesto que creó una guía para los docentes de cómo hacerlo, y eso de la educación combinada me parece que es algo que se va a sostener y se va a quedar, porque en algunas localidades alejadas donde sea dificultoso encontrar un docente, el tutor en línea es realmente una solución. Igual justo capaz que una materia como química, que capaz que requiere estar en un laboratorio, ¿se torna un poco más complejo? Puede que sí. Lo importante es el hecho de poder tener docentes de repente que están capacitados para dictar esas clases, que se puedan inscribir en esos llamados, y fíjate que tienen la posibilidad de que el docente se conecta con estudiantes de diferentes lugares del país, claro, en un grupo que es distinto, para poder y llegar entonces es una solución para llegar. Y una cosa que les quería destacar que es importante es el hecho de que nosotros vamos a tener un módulo introductorio en marzo, tal como lo tuvimos el año pasado, pero con algunas innovaciones. Lo interesante es que ya
los grupos docentes se están reuniendo con los equipos directivos y los inspectores para hacer ese módulo introductorio en forma contextualizada. Es decir, se hace un testeo, un centro de interés de los muchachos y eso termina con un trabajo grupal. Hemos aprendido en este tiempo que las cuestiones se resuelven en equipo y colaborativamente sin duda. Y vamos a arrancar en abril, haciendo todo este diagnóstico en marzo, con 6.000 horas de tutorías en todos los centros educativos. Señalo que se da la universalización de las tutorías, tanto en los liceos de ciclo básico como en de bachillerato. ¿Dónde se pone la prioridad? Bueno, en aquellos centros donde de repente se dio más vulnerabilidad. Entonces, aquellos alumnos que hayan pasado con más de 3 asignaturas, que es lo que pasamos este año. El año pasado fueron 6, este año fueron 4, fuimos modificando. Entonces, a esos alumnos darle una ayuda especial. La particularidad y lo interesante es que el docente presenta un proyecto que está acotado a lo que es la población estudiantil de ese centro. Entonces, no todos los proyectos son iguales en todos los centros. Bien. Son 6.000 horas y estamos destinando también, aparte, 500 horas para aquellos alumnos que de repente están en tercero y deben asignaturas de primero, entonces pueden ir condicionales, pero no pueden tener una inscripción definitiva. Bueno, cursos de acreditación en forma virtual y también para alumnos de cuarto, que lo instauramos el año pasado, 500 horas más, para que puedan acreditar las asignaturas de ciclo básico. Es decir, estamos poniendo nuestra centralidad en quien siempre la debimos poner, que son nuestros alumnos. Por eso estamos trabajando. A propósito de cómo llegan los alumnos después de 2 años de pandemia, hay una edad particular que es la adolescencia. ¿Qué pasó con la deserción durante la pandemia? Si uno mira las cifras, bajó. ¿Qué pasó que se revirtió de alguna manera? Bueno, yo creo que, se dieron muchas causas, ¿no? Es decir, en primer lugar, de repente ir al liceo no en un estado normal de situación, de salud o de posibilidades sanitarias, no interesaba tanto. Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo especial en buscar a nuestros alumnos. Inscribimos durante 3 semanas en marzo a más de 3.000 alumnos, creamos más de 150 grupos, donde se había dado más el rezago eran alumnos de cuarto año, entonces el sistema de alguna manera salió a buscar a esos alumnos. ¿Pero la matrícula bajó? En general lo que hemos notado, y esto es un fenómeno demográfico que se va a ir notando no solamente en secundaria, sino en los demás subsistemas y en el país en general, es que tenemos menos matrícula porque tenemos una cuestión demográfica que incide. Menos jóvenes. Nosotros más o menos piensen en unos 270.000 alumnos en el 2020 y unos 267.000 en el 2021. Pensamos ahora que estamos en unos 265, 266.000 alumnos en el sistema educativo. Pero año a año lo que se viene evidenciando es que tenemos 3.000, 4.000 alumnos menos en los centros educativos. Charro, solamente para despedirnos, las clases empiezan en los primeros ciclos el próximo lunes. El martes, que empezaría, por ejemplo, segundo, tercero, quinto y sexto, si no me equivoco, hay paro general. ¿Qué medidas se van a adoptar en los centros educativos? Bien, me viene muy bien la pregunta que realizás. No, los centros educativos van a estar abiertos. Nuestra prioridad y nuestra centralidad... ¿Incluso si hay una institución donde todos los funcionarios, docentes, no docentes, deciden hacer el paro? En general siempre hay un adulto referente que está allí atendiendo a los alumnos. Esa situación no se da. Muchas veces en el interior o en algunos departamentos lo que pasa es que los que faltan son 2 o 3 docentes nada más. Entonces, decirles a los padres que manden a los chicos a los centros educativos porque estamos en pandemia. Hemos aprendido que no podemos dejar pasar las oportunidades. Comenzamos las clases el martes 8 y bueno, debemos encarar los centros educativos abiertos. Siempre va a haber un referente adulto que reciba a ese alumno. Quédense tranquilos, los centros educativos
estarán abiertos el martes 8 de marzo. 30 segundos. ¿Cómo están las relaciones con el gremio? Están las sanciones a los profesores de San José, también las sanciones al vicepresidente de FENAPES. Hubo declaraciones fuertes de persecución, por ejemplo, por parte del gremio. ¿Cómo arranca el año en materia de relaciones? Nosotros tenemos una buena relación, aunque parezca que no, aunque mediáticamente las cosas se vean de otra manera. Hay trámites administrativos, hay cuestiones que tienen que ver con expedientes que hay que resolver, hay que tomar medidas y nosotros lo tomamos a conciencia con lo que nos sugiere jurídica y también teniendo en cuenta los antecedentes de los profesores. Ustedes verán lo que pasó con los docentes del Liceo de San José. Nosotros ya dimos a conocer el fallo y demás, pero no es secundaria institución la que le corresponda estar difundiendo. Nosotros actuamos apegado a reglamento y demás. Tenemos nuestra bipartita con FENAPES, hemos resuelto las horas que van a liberar sindicales, ya estamos haciendo las resoluciones pertinentes. Es decir, tuvimos una CESEU la semana pasada, nos hemos visto en el marco de la asunción de los consejeros el viernes 25 de febrero. Digo, las relaciones son normales. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y decirles que, bueno, que a los padres, que por favor es importante que manden a sus hijos a los centros educativos, que tengan las precauciones sanitarias que sugerimos, pero que sobre todo que la educación es un derecho habilitante y es una oportunidad para los estudiantes. Sí, cómo no, y que este año se puedan realizar con mayor presencialidad, ¿verdad? Y disfrutar del crecimiento que significa la educación. Muchas gracias. No, a ustedes.